Hola, mis queridos, me llamo Dolores, pero todos me dicen abuelita Lolita. Tengo 71 años y nací aquí en la Ciudad de México en 1953. Hoy les voy a contar una historia que guardé en mi corazón por más de 50 años, una historia que nunca conté ni a mis propios hijos. Antes de comenzar de verdad, les pido a todos que se suscriban a este canal y den me gusta al video. También me encantaría saber desde dónde están viendo mi historia de vida y cuántos hijos o nietecitos tienen. Eso me haría muy feliz. Era 1971 cuando todo comenzó. Acababa de cumplir 18 años y necesitaba trabajar para ayudar en casa. Mi papá había fallecido el año anterior, víctima de un accidente en la construcción, y mi mamá se quedó sola conmigo y mis 3 hermanos menores. La pensión que recibía apenas alcanzaba para la renta de nuestra casita en la colonia San Felipe. Dolores, tú eres la mayor, me decía mi mamá conteniendo las lágrimas. Necesito que me ayudes a mantener esta familia. Yo entendía. A los 18 años ya sabía que la vida no era fácil para quien era pobre. Salí tocando de puerta en puerta buscando empleo en las tiendas del centro. Siempre me decían que necesitaba tener experiencia. En las casas de familia querían a alguien mayor, más confiable. Estaba casi dándome por vencida cuando una vecina me habló sobre la fábrica San José. Ahí contratan muchachas jóvenes, me dijo. Es trabajo pesado, pero pagan puntual cada mes. La fábrica San José estaba en la zona industrial de la ciudad, un edificio grande y gris que fabricaba telas para la región. Recuerdo hasta hoy el olor fuerte de tinta y pegamento que salía de ahí. Un olor que se pegaba en la ropa y en el cabello de quien trabajaba allí. Llegué un lunes por la mañana, en marzo de 1971. Estaba nerviosa, vistiendo mi vestido más bonito, uno azul marino que mi mamá había cosido para mí. En la entrada, un hombre malhumorado me mandó esperar. «Don Raúl te atenderá ahora», dijo después de una hora. Don Raúl era el dueño de la fábrica, un hombre de unos 45 años, alto, de cabello negro siempre peinado con brillantina. Usaba traje incluso en el calor de marzo y tenía una forma de hablar que parecía que le estaba haciendo un favor a todo el mundo. «Así que, ¿quieres trabajar aquí, muchachita?», preguntó mirándome de arriba abajo de una manera que me hizo sentir incómoda. «Sí, señor. Necesito mucho el empleo». «Experiencia no tienes, ¿verdad? Puedo verlo en tus manos», dijo tomando mis manos entre las suyas, fingiendo examinarlas, pero demorándose más tiempo del necesario. Manos suaves así no conocen trabajo pesado. Sentí un escalofrío, pero necesitaba ese trabajo. «Aprendo rápido, don Raúl. Soy dedicada. Estoy segura que...». Él sonrió de una manera extraña. «Voy a darte una oportunidad. Comenzarás en la sección de empaque. El sueldo es medio salario mínimo, 6 días por semana, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Era poco, pero era lo que había. Acepté inmediatamente. «Una cosa importante», dijo levantándose y viniendo hacia mi lado del escritorio. «Aquí me gustan las empleadas dedicadas, que saben reconocer cuando el patrón está siendo bueno. Me pareces una muchacha inteligente». No entendí completamente lo que quiso decir, pero asentí. Necesitaba ese trabajo. Comencé al día siguiente. La fábrica tenía unos 200 empleados, la mayoría mujeres jóvenes como yo. Trabajábamos en galpones enormes llenos de máquinas ruidosas que producían un calor insoportable. Mi trabajo era empacar las telas que salían de las máquinas, doblarlas correctamente y colocarlas en cajas. Las otras muchachas fueron amables conmigo el primer día. Me enseñaron cómo hacer el trabajo, dónde estaba el baño, dónde podía almorzar. «Pareces buena onda», dijo Concepción, una muchacha de 20 años que trabajaba en la máquina de al lado. «Pero ten cuidado con don Raúl». «¿Cuidado? ¿Cómo?». Ella miró a los lados, vio que nadie estaba escuchando. «Tiene mañas con las muchachas nuevas, principalmente las bonitas como tú». «¿Qué tipo de mañas?». «Ya lo descubrirás pronto», dijo con cara triste. «Solo no aceptes ir a su oficina sola, principalmente después del horario de trabajo». Aquello me preocupó, pero pensé que tal vez fuera una exageración. Don Raúl había sido educado conmigo, me había dado empleo cuando nadie más lo hacía. La primera semana transcurrió normal.
Llegaba puntual a las 7, trabajaba sin parar, salía a las 6. El trabajo era cansador, pero estaba feliz de poder llevar dinero a casa. ¿Cómo te está yendo allá, hija?, preguntaba mi mamá todas las noches. Está bien, mamá. El patrón parece buena gente. Si supiera lo que estaba por venir, nunca habría dicho eso. En la segunda semana, don Raúl comenzó a aparecer más en mi sección. Venía a verificar la calidad del trabajo, siempre deteniéndose en mi mesa más tiempo que en las otras. «Te estás adaptando bien, Dolores», decía colocando la mano en mi hombro. «Me gustan las empleadas dedicadas como tú». La mano en el hombro duraba más tiempo de lo normal. A veces se quedaba justo detrás de mí, respirando en mi nuca mientras verificaba mi trabajo. «Don Raúl te tiene echado el ojo», me alertó Concepción durante el almuerzo. «Ya vi esta historia antes». «Pero no ha hecho nada malo», dije tratando de convencerme. «Todavía no lo ha hecho», suspiró. «Dolores, puedo darte un consejo. Si te llama a su oficina, lleva siempre a alguien contigo. Inventa cualquier excusa, pero no vayas sola». En la tercera semana, la situación empeoró. Don Raúl comenzó a llamarme a su oficina para hablar sobre mi desempeño. La primera vez conseguí llevar a Concepción conmigo, fingiendo que ella necesitaba ayudarme con algo. «No necesitas traer a nadie», dijo claramente irritado. «Era solo para conversar sobre tu trabajo». «Disculpe, don Raúl. Concepción me estaba enseñando algunas cosas. La próxima vez ven sola». Fue una orden, no un pedido. Me emocioné recordando esos primeros días. Ustedes que están viendo este video, déjenme en los comentarios desde dónde lo están viendo. Me encanta saber que hay gente de todo México siguiéndome, y no olviden suscribirse al canal y dar me gusta, porque eso me ayuda mucho a seguir contando estas historias. La segunda llamada a su oficina fue un viernes, casi al final de la jornada. Estaba terminando de empacar el último lote del día cuando él apareció. «Dolores, necesito hablar contigo en mi oficina ahora». Mi corazón se aceleró. Concepción ya se había ido, igual que la mayoría de las muchachas. El galpón estaba casi vacío. «¿Puedo ir mañana, don Raúl? Estoy terminando aquí». «Ahora». Su voz se volvió más dura. «Es sobre tu salario. ¿No quieres hablar sobre tu salario?» Claro que quería. Medio salario mínimo apenas alcanzaba para ayudar en casa. Si me estaba ofreciendo un aumento, fui. Fue el mayor error de mi vida. Su oficina quedaba en el segundo piso, lejos del movimiento de la fábrica. Era una oficina grande con escritorio de madera, estante lleno de libros y un sofá viejo en la esquina. «Siéntate aquí», dijo señalando una silla frente al escritorio. Me senté nerviosa. Él se quedó de pie, caminando por la oficina, mirándome de una manera que me incomodaba. «Eres una muchacha lista, Dolores. Trabajadora. Me gusta eso». «Gracias, don Raúl. Estaba pensando en darte un aumento, quizás hasta promoverte a supervisora de sección». Mis ojos brillaron. Supervisora ganaba casi un salario completo. «Pero esas cosas no son gratis», continuó, viniendo hacia atrás de mi silla. «Necesito saber si puedo confiar en ti, si eres realmente dedicada». Sentí que colocaba las manos en mis hombros. Eran manos pesadas, calientes, que apretaban con fuerza. «Yo soy dedicada, don Raúl. Trabajo bien. No estoy hablando solo de trabajo». Las manos bajaron por mis brazos. «Estoy hablando de lealtad, de gratitud». Fue cuando entendí lo que Concepción había tratado de advertirme. El corazón me latía acelerado. Las manos me sudaban. «Don Raúl, creo que es mejor que me vaya». «No vas a ningún lado». Su voz cambió completamente, se volvió amenazadora. «¿Sabes cuántas muchachas desearían estar en tu lugar? ¿Cuántas hacen fila para trabajar aquí?» «Lo sé, pero...» Él vino al frente de mí, impidiéndome levantarme. «¿Quieres este empleo o no?» «Quiero, pero...» «Entonces vas a demostrar que lo mereces». Lo que sucedió en aquella oficina esa tarde no puedo describirlo en detalle. No porque no lo recuerde, recuerdo cada segundo, cada palabra, sino porque algunas cosas son demasiado pesadas para ser puestas en palabras. Él me lastimó, me humilló, me hizo entender que allí, en aquella fábrica,
Yo no era empleada, era de su propiedad. Si le cuentas a alguien, dijo cuando terminó arreglándose el traje, serás despedida inmediatamente y le contaré a todo el mundo qué tipo de muchacha eres. Nadie más te dará empleo en esta ciudad. Salí de aquella oficina destrozada. Tomé mi bolsa, salí de la fábrica caminando como zombi. En la calle, vomité 3 veces. Llegué a casa y me encerré en el baño. Me bañé hasta que se acabó el agua, pero no conseguía sentirme limpia. ¿Estás bien, hija?, preguntó mi mamá a la hora de la cena. Solo cansada, mamá. ¿Cómo podía contarle? ¿Cómo podía decir que el empleo que estaba manteniendo a nuestra familia venía con ese precio? El sábado pensé en no volver. Me quedé en la cama. Inventé que tenía fiebre. Pero el domingo, viendo a mi mamá contar y recontar las pocas monedas que teníamos, supe que no tenía opción. El lunes volví a la fábrica. Don Raúl me saludó normalmente frente a los demás, como si nada hubiera pasado. Pero en sus ojos vi algo nuevo, una satisfacción, un poder que él sabía que tenía sobre mí. Buenos días, Dolores. Espero que hayas descansado bien el fin de semana. Buenos días, don Raúl. Más tarde necesito hablar contigo sobre aquel asunto que conversamos el viernes. Aquel asunto. Como si fuera un negocio cualquiera, una conversación sobre trabajo. Concepción notó que algo había cambiado en mí. ¿Qué te hizo?, preguntó durante el almuerzo. Nada, mentí. Solo conversamos sobre trabajo. Dolores. Ella tomó mi mano. Sé cuando una muchacha pasó por esto. Está escrito en tu cara. Comencé a llorar allí en medio del comedor ruidoso de la fábrica. Me derrumbé. Dijo que si le cuento a alguien seré despedida, susurré. ¿Y tú le crees? No puedo perder este empleo, Concepción. Mi familia lo necesita. Ella suspiró profundo. Es así como él lo consigue. Agarra a muchachas como nosotras, que no tienen opción. Otras pasaron por lo mismo. Algunas aguantan un tiempo, otras renuncian pronto, pero él siempre consigue nuevas muchachas. Aquella conversación me abrió los ojos a una realidad que no quería ver. No era solo conmigo. Era un sistema, una rutina. Don Raúl usaba la necesidad de las muchachas pobres para satisfacer sus deseos, y yo era solo una más en la lista. Ahora prepárense, porque esta historia de mi vida los va a impactar. Así que denle me gusta al video. Vamos a ayudar a esta viejita a llevar este video a todo México. Las semanas que siguieron fueron una pesadilla que yo revivía todos los días. Don Raúl había establecido una rutina diabólica. Cada 2 o 3 días me llamaba a su oficina al final de la jornada, siempre con la misma excusa de hablar sobre trabajo, siempre con la misma amenaza velada si yo no aparecía. Dolores, necesito verte a las 6:30, decía casualmente pasando por mi mesa durante el día. Tenemos que discutir tu productividad. Productividad. Como si aquello tuviera algo que ver con el trabajo. Intentaba inventar excusas. Intentaba postergar, pero él siempre encontraba una manera de presionarme. ¿Quieres seguir trabajando aquí, verdad? Era todo lo que necesitaba decir. Mi vida se volvió un infierno silencioso. Durante el día trataba de concentrarme en el trabajo, fingir que todo estaba normal, conversaba con las otras muchachas, almorzaba en el comedor, cumplía mi horario, pero por dentro estaba muriendo un poquito cada día. En casa, mi mamá comenzó a notar cambios. «Estás más delgada, hija», dijo una noche sirviéndome la cena. «¿Y esas ojeras?» «Es el trabajo, mamá. Es pesado. Pero estás ganando bien, ¿verdad? ¿No estás pasando apuros allá?» Si ella supiera qué tipo de apuros estaba pasando. Pero, ¿cómo contarle? ¿Cómo explicar que el dinero que ponía en la mesa cada mes venía con un precio que ninguna hija debería pagar? En el trabajo, Concepción trataba de ayudarme como podía. A veces inventaba urgencias para sacarme de su oficina, otras veces se quedaba cerca cuando él se acercaba a mí, pero no podía estar siempre ahí. «Necesitas denunciarlo», insistía. «Esto no puede continuar». «¿Denunciarlo a quién, Concepción? Él es el dueño de la fábrica.
Conoce a toda la gente importante de la ciudad. A la policía. ¿La policía va a creer en una muchacha pobre contra un empresario respetado? Va a ser mi palabra contra la de él. Era 1971, gente. La mujer todavía no tenía voz en esas cosas, principalmente una mujer pobre, sin estudios, sin familia influyente. Yo sabía que si intentaba denunciar, sería yo quien saldría como mentirosa, como alguien queriendo aprovecharse del patrón. Los abusos se fueron volviendo peores, más violentos, más degradantes. Don Raúl se estaba volviendo más atrevido, más cruel. Era como si la impunidad lo dejara cada vez más valiente. En mayo de 1971, instaló una cerradura nueva en la puerta de su oficina. Para tener más privacidad en nuestras conversaciones, dijo sonriendo de aquella manera asquerosa. Privacidad. La palabra me daba náuseas. Fue en esa época que comencé a tener pesadillas. Me despertaba en medio de la madrugada sudando frío, con la sensación de que él estaba en mi cuarto. Perdí el apetito, perdí peso, perdí las ganas de vivir. «Dolores, no te ves bien», dijo mi mamá una mañana de junio. «¿No estarás enferma? Voy a hacer una cita con el doctor». «Estoy bien, mamá». «No estás bien para nada. Voy a sacarte una cita con el médico». «No necesito, mamá. Es solo cansancio». ¿Cómo explicar que mi enfermedad no tenía remedio en la farmacia? ¿Que lo que me estaba matando por dentro no aparecería en ningún examen? En el trabajo, intenté acercarme a otras muchachas, ver si alguien más estaba pasando por la misma situación. Descubrí que no era solo paranoia mía. Otras muchachas también eran llamadas para conversar con don Raúl. Estaba Marlene, de 19 años, que había entrado 2 meses después de mí. Veía en sus ojos el mismo miedo que yo sentía. Estaba Rosita, más joven todavía, que siempre salía de la oficina de él con los ojos rojos de tanto llorar. Podríamos unirnos, pensé. Denunciar juntas. Pero cuando intentaba conversar con ellas, todas negaban. El miedo era mayor que el coraje. Todas necesitaban el empleo. Todas tenían familia que mantener. Todas sabían que él tenía demasiado poder para ser enfrentado. Don Raúl percibía nuestra desesperación y la usaba a su favor. Sabía exactamente qué botones apretar para mantenernos sumisas. «¿Sabes lo que pasa con las muchachas que hacen escándalo?», dijo en una de las sesiones de tortura. «Quedan marcadas. Ningún hombre de bien quiere casarse con una muchacha que ya fue señalada. Ningún patrón quiere contratar a alguien que causa problemas». Marcadas, señaladas, las palabras que toda muchacha de la época temía escuchar. «Eres una muchacha inteligente, Dolores. No vas a arruinar tu vida por una tontería». Tontería. Él llamaba a aquello tontería. En julio de 1971, las cosas empeoraron drásticamente. Don Raúl comenzó a llamarme no solo al final de la jornada, sino también durante la hora del almuerzo, para adelantar nuestra conversación. Decía, eso significaba que me quedaba sin comer, porque los 50 minutos de almuerzo eran gastados en la oficina de él. Volvía al trabajo de la tarde con hambre, con dolor, con ganas de morir. Las otras muchachas comenzaron a notar. Era imposible esconder lo que estaba pasando cuando volvía del almuerzo con la ropa arrugada, el cabello desarreglado, los ojos rojos. «Dolores, no puedes continuar así», me dijo Concepción un día. «Vas a acabar volviéndote loca». Tal vez ya me estaba volviendo loca. Comencé a tener alucinaciones, a oír voces, a ver a don Raúl incluso cuando él no estaba allí. El miedo constante me estaba destruyendo por dentro. Fue en agosto cuando él escaló a otro nivel. No satisfecho con abusar de mí en la oficina, comenzó a inventar entregas urgentes que yo tenía que hacer en su casa. «Necesito que lleves estos documentos a mi residencia», me decía entregándome un sobre. «Es urgente». Su casa quedaba en una colonia rica de la ciudad, una mansión blanca con jardín bien cuidado. La primera vez que fui allá, todavía tenía la esperanza de que fuera realmente una entrega de trabajo. Qué inocente era. En su casa, sin nadie alrededor, sin riesgo de ser interrumpido, él se sentía aún más a gusto para hacer lo que quisiera conmigo. Era peor que en la fábrica,
porque allá yo sabía que en algún momento tendría que salir, que otros empleados podían aparecer. En su casa estaba completamente a su merced. Aquí nadie puede interrumpirnos, decía cerrando la puerta con llave. Podemos tener más tiempo para nuestras conversaciones. Más tiempo significaba más sufrimiento, más humillación, más momentos en que deseaba morir. Comencé a faltar al trabajo. Inventaba enfermedades, fingía desmayos, cualquier cosa para no tener que enfrentar esa rutina de horror. Pero él siempre encontraba una manera de castigarme por las faltas. Empleada que falta mucho no puede recibir salario completo, me dijo descontando 2 días de mi pago. Espero que entiendas. Entendía perfectamente. Era una forma más de controlarme, de mantenerme presa en aquella situación. En septiembre ocurrió algo que casi me hizo desistir de todo. Mi mamá descubrió sobre los descuentos en el salario y vino a cuestionarme. Dolores, ¿por qué tu salario vino menor este mes? Falté algunos días, mamá, me sentía mal. Hija, no podemos darnos el lujo de que faltes. Necesitamos ese dinero completo. Ver la preocupación en su rostro, saber que mi familia dependía de aquel dinero sucio, me destrozó aún más. Estaba atrapada en un círculo vicioso. Necesitaba el empleo para mantener a mi familia, pero para mantener el empleo tenía que someterme a aquellos abusos. Fue en esa época que comencé a pensar en huir, salir de la Ciudad de México, ir a cualquier lugar, comenzar una vida nueva. Pero, ¿cómo? No tenía dinero, no tenía a dónde ir, no conocía a nadie en otras ciudades. Don Raúl percibía mi desesperación creciente y parecía alimentarse de ella. Se volvía más violento, más cruel, como si mi sufrimiento lo excitara aún más. ¿Estás pensando en irte?, preguntó una tarde de octubre. Olvídate de esa idea. Tú me perteneces ahora. Pertenecer. Como si yo fuera un objeto, una propiedad. Y si tratas de huir, iré tras de ti. Tengo contactos en todas partes. No conseguirás empleo en ninguna ciudad si yo no quiero. La amenaza era real. Hombres como él tenían poder, influencia, contactos. Podían destruir la vida de una persona con una llamada telefónica. En noviembre de 1971, casi un año después de haber comenzado a trabajar en la fábrica, yo estaba en mi límite. Había adelgazado 15 kilos, había desarrollado una úlcera de tanto estrés y comenzaba a tener pensamientos suicidas. Fue cuando su sed de poder y crueldad lo llevó a cometer el error que lo cambiaría todo. En una tarde de viernes, a finales de noviembre, me llamó a su oficina como siempre. Pero esta vez estaba diferente, más agitado, más violento. Había bebido, podía sentir el olor a alcohol en su aliento. «Hoy vas a aprender una lección», dijo empujándome con más fuerza de lo normal. Lo que sucedió aquella tarde fue peor que todo lo que había sufrido hasta entonces. Me lastimó de una manera que nunca lo había hecho antes, con una violencia que rayaba en la locura. Fue cuando escuché el crujido, un ruido seco como una rama quebrándose. Después vino el dolor, un dolor tan intenso que me hizo gritar como nunca había gritado en la vida. Mi pierna derecha se había roto, el fémur se había partido en 2. Don Raúl se detuvo en el acto, su rostro poniéndose blanco del susto. «¡Cállate!», gritó tratando de acallar mis gritos de dolor. «Deja de gritar». Pero yo no podía parar. El dolor era insoportable y se irradiaba desde la pierna a todo el cuerpo. Sentía que iba a desmayarme, que iba a morir allí mismo. «Dios mío, ¿qué hice?», murmuraba mirando mi pierna en una posición anormal. «¿Qué hice?». Por primera vez en casi un año vi miedo en sus ojos. Ya no era el hombre poderoso que controlaba todo. Era un criminal desesperado que había ido demasiado lejos. Y en aquel momento, incluso con todo el dolor que sentía, supe que finalmente tenía algo contra él. Algo que él no podía esconder, no podía negar, no podía explicar. Mi pierna rota sería el comienzo del fin para él.
El dolor era tan intenso que sentí mi visión oscurecerse. Mi pierna estaba en una posición completamente anormal, y el fémur roto hacía un ruido horrible cada vez que intentaba moverme. Don Raúl estaba en pánico total, caminando de un lado a otro de la oficina como un animal enjaulado. «Deja de gritar, por el amor de Dios», vociferaba con las manos temblorosas. «Alguien va a oír». Pero yo no podía parar. Era como si todo el sufrimiento acumulado de casi un año estuviera saliendo a través de aquellos gritos. El dolor físico se mezclaba con el dolor emocional, creando un tsunami de agonía que nunca había experimentado. «Tienes que quedarte callada», dijo tratando de taparme la boca con la mano. «Escucha, fue un accidente. Te caíste y resbalaste. Eso fue lo que pasó». Incluso con el dolor insoportable, pude entender lo que estaba tratando de hacer. Ya estaba inventando una versión de los hechos, una mentira para protegerse. «Nadie va a creerte si dices otra cosa», continuó sudando frío. «¿Quién va a creerle a una muchacha contra mí? Te caíste. Eso fue todo». Pero esta vez era diferente. Esta vez había evidencia física. Una pierna rota no era algo que pudiera ser escondido o negado. Los médicos harían preguntas, las enfermeras tomarían notas, habría registros. El desespero de él era evidente. Por primera vez, vi miedo real en los ojos de aquel hombre que me había atormentado por tantos meses. Él sabía que había cruzado una línea peligrosa. «Te voy a llevar al hospital», dijo tratando de levantarme. «Vamos a inventar una historia. Te caíste de la escalera de la fábrica, te golpeaste la pierna. Eso fue lo que pasó». Cuando intentó moverme, el dolor fue tan intenso que me desmayé por algunos segundos. Cuando volví en mí, estaba siendo cargada hacia su carro, un Ford negro que usaba para ir al trabajo. Durante el trayecto hasta el hospital, no paraba de repetir la versión que debíamos contar. «Estabas bajando la escalera de la fábrica cuando resbalaste. Te golpeaste la pierna en el escalón de hierro. Fue un accidente de trabajo, nada más». Cada bache en la calle hacía que mi pierna doliera aún más. Sentía como si los huesos se estuvieran haciendo pedazos dentro de mi carne. Pero en medio de toda aquella agonía, una parte de mi mente estaba calculando, planeando. Llegamos al Hospital San Vicente a las 7 de la noche. Don Raúl me cargó hacia adentro gritando a los enfermeros: «¡Ayuden aquí! Mi empleada se cayó en la fábrica. Se rompió la pierna». Los médicos me llevaron corriendo a una sala de emergencia. El doctor Antonio, un hombre de unos 50 años, comenzó a examinar mi pierna mientras los enfermeros trataban de calmarme. «¿Cómo sucedió esto?», preguntó tocando delicadamente en el área de la fractura. Miré a don Raúl, que estaba parado en la puerta de la sala, fulminándome con los ojos. Era mi oportunidad. Podía contar la verdad, denunciar todo allí mismo. Pero todavía tenía miedo. Incluso con la pierna rota, incluso sabiendo que él había ido demasiado lejos, el terror que él había plantado en mí durante casi un año seguía siendo fuerte. Me caí de la escalera de la fábrica. Mentí sintiendo las lágrimas correr por mi rostro. Resbalé y me golpeé la pierna. El doctor Antonio frunció el ceño. «¿Qué tipo de escalera?» «De hierro», respondió don Raúl rápidamente. «Escalones de hierro, bien duros, por eso se lastimó tanto». El médico siguió examinando, pero noté que algo le incomodaba. Miraba la fractura con una expresión extraña, como si no estuviera convencido de nuestra versión. «Vamos a necesitar operar», dijo finalmente. «Es una fractura compleja, tardará en cicatrizar». Operar. Eso significaba que yo quedaría internada, lejos de don Raúl, lejos de la fábrica. Por primera vez en meses sentí algo parecido al alivio. «¿Cuántos días en el hospital?», preguntó don Raúl, tratando de parecer preocupado. «Por lo menos 2 semanas para la cirugía y primeros cuidados. Después necesitará terapia física por meses». Vi el rostro de don Raúl palidecer. Meses sin tenerme bajo su control. Meses en los que yo estaría hablando con médicos, enfermeras, otros pacientes, meses en los que él no podría amenazarme o intimidarme. «Voy a avisar a tu familia», dijo, tratando de mantener la apariencia de patrón preocupado.
Necesitan saber del accidente. Cuando él salió para hacer la llamada telefónica, el doctor Antonio se acercó a mí. Dolores, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Mi corazón se aceleró. Puede. Esta fractura, el patrón es muy extraño para una caída simple. Parece más un trauma directo, una presión muy grande aplicada en la pierna. Él lo sabía. De alguna forma, el médico sabía que aquello no había sido un accidente común. ¿Pasó algo más que no me hayas contado? Era mi oportunidad. Allí estaba un hombre educado, respetado, que podía ayudarme, que podía creerme. Pero el miedo todavía era más fuerte. No, doctor, fue como le dije. Él me miró por un largo tiempo. Después suspiró. Está bien. Vamos a cuidar de tu pierna primero. La cirugía fue realizada a la mañana siguiente. Cuando desperté de la anestesia, mi mamá estaba al lado de la cama llorando. Hija mía, ¿cómo pasó esto? Me caí en la fábrica, mamá. Don Raúl dijo que pagará todo el tratamiento. Qué bueno que tengas un patrón tan generoso. Generoso, si ella supiera. Pero en los días que siguieron, internada en aquel hospital, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Lejos de la fábrica, lejos de las amenazas constantes de don Raúl, mi mente comenzó a funcionar de forma diferente. Las enfermeras eran amables conmigo, los otros pacientes conversaban, contaban historias, me trataban como ser humano. Yo había olvidado cómo era ser tratada con dignidad. Don Raúl aparecía todos los días, siempre con flores o frutas, representando el papel de patrón preocupado. Pero cuando nos quedábamos solos, mostraba su verdadera cara. Espero que no estés pensando en hablar tonterías con nadie, susurraba cuando nadie estaba escuchando. Recuerda que tu familia todavía me necesita. Pero sus amenazas comenzaron a sonar vacías. Él estaba nervioso, inseguro. Veía en sus ojos que tenía miedo de que yo cambiara mi versión. En el 5.º día de internación ocurrió algo que lo cambió todo. El doctor Antonio vino a conversar conmigo nuevamente, pero esta vez trajo a alguien con él. Una mujer de unos 40 años, muy seria. Dolores, esta es la doctora Elena, nuestra psicóloga. Le gustaría conversar contigo. ¿Psicóloga? Mi corazón se aceleró. ¿Por qué querían que yo hablara con una psicóloga? Es rutina, explicó la doctora Elena. Siempre conversamos con pacientes que sufrieron traumas para ayudar en la recuperación. Nos quedamos solas en el cuarto. Ella acercó una silla y se sentó muy cerca de mi cama. ¿Cómo te estás sintiendo, Dolores? La pierna está doliendo menos. No estoy hablando de la pierna, estoy hablando de ti como persona. La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie nunca me había preguntado cómo me sentía como persona. No sé, normal, creo. El doctor Antonio me contó que tu fractura es bastante inusual. Él tiene experiencia con accidentes de trabajo y me dijo que nunca vio nada parecido. Sentí la sangre helarse. Pero fue eso lo que pasó. Me caí de la escalera. Dolores, sabes que puedes contar la verdad conmigo, ¿verdad? Nada de lo que digas aquí saldrá de esta sala sin tu permiso. Por un momento pensé en contarlo todo, pero el miedo todavía era muy fuerte. Fue un accidente, doctora. Ella me miró por un tiempo. Después suspiró. Está bien, pero si cambias de idea, puedes llamarme a cualquier hora. Aquella noche no pude dormir. Me quedé pensando en la conversación con la doctora Elena, en la desconfianza del doctor Antonio, en el nerviosismo de don Raúl. Por primera vez en casi un año, sentí una pequeña esperanza. Tal vez no estuviera tan sola como pensaba. En el 7.º día, recibí una visita inesperada. Concepción apareció en el hospital trayendo flores y una expresión preocupada. Dolores, ¿cómo estás? Todo el mundo en la fábrica está hablando de tu accidente. Estoy mejor. Pronto volveré al trabajo. ¿Estás segura de que fue un accidente? Preguntó en voz baja, mirando hacia los lados. ¿Por qué preguntas eso? Porque te conozco hace casi un año. Sé cómo caminas, cómo subes y bajas las escaleras.
Eres muy cuidadosa, no eres del tipo que resbala. Concepción me estaba dando una apertura, una oportunidad de contar la verdad a alguien que ya lo sabía, que ya sospechaba. Concepción, él hizo esto, no fue un accidente. Las lágrimas comenzaron a caer. Ya no podía contenerlas. Dijo que si cuento, me va a despedir, va a divulgar que soy una cualquiera. Mi familia necesita el dinero. Dolores, mírate, mira dónde estás. Casi te mueres. ¿Hasta dónde este hombre va a tener que llegar antes de que reacciones? Ella tenía razón. Había llegado al fondo del pozo. No podía caer más bajo. ¿Pero qué puedo hacer? ¿Quién va a creerme? Yo te voy a ayudar. No estás sola en esto. En aquella conversación con Concepción, tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. No iba a aceptar más ser víctima. No iba a dejar que mi miedo controlara mis decisiones. Cuando ella se fue, llamé a la enfermera. Quiero hablar con la doctora Elena, es urgente. La doctora Elena llegó media hora después. Se sentó en la misma silla, con la misma expresión comprensiva. ¿Cambió de idea? Cambié, y conté todo. Cada abuso, cada amenaza, cada humillación. Conté sobre las otras empleadas que pasaban por lo mismo. Conté cómo él usaba nuestra necesidad económica para mantenernos presas. Ella escuchó todo en silencio, tomando notas, haciendo preguntas puntuales. Cuando terminé, estaba exhausta, pero aliviada. Por primera vez en casi un año, había contado mi verdad a alguien. Dolores, fuiste muy valiente al contarme esto. Ahora necesitas decidir qué quieres hacer. ¿Qué puedo hacer? Puedes denunciar. Tenemos evidencias médicas de la violencia. Tenemos tu declaración. Puedo ponerte en contacto con abogados que trabajan con casos así. ¿Y si nadie me cree? Habrá gente que no te creerá, pero también habrá gente que sí lo hará, y eso puede impedir que otras muchachas pasen por lo que tú pasaste. Pensé en las otras empleadas de la fábrica, en Marlene, en Rosita, en las que todavía vendrían. ¿Cuántas muchachas don Raúl iba a destruir si nadie lo detenía? Quiero denunciar, dije con una firmeza que no sentía hace meses. Quiero que pague por lo que hizo. La doctora Elena sonrió por primera vez. Entonces vamos a comenzar a trabajar. En los días siguientes, todavía internada, comenzamos a construir el caso contra don Raúl. La doctora Elena me puso en contacto con el doctor Mauricio, un abogado joven que trabajaba con casos de trabajadores. Tu caso es fuerte, me dijo después de escuchar toda la historia. Tenemos evidencia médica, testigos, un patrón de comportamiento. Podemos procesarlo por agresión, acoso sexual y una serie de otras cosas. Pero él tiene dinero, influencia. Y nosotros tenemos la verdad. A veces eso basta. Don Raúl seguía apareciendo en el hospital, cada vez más nervioso. Notaba que algo había cambiado, que yo ya no estaba con el mismo miedo de antes. Estás diferente, dijo en una de las visitas. Espero que no estés haciendo ninguna tontería. No estoy haciendo ninguna tontería, respondí mirándolo directamente a los ojos. Estoy haciendo justicia. Vi su rostro cambiar de color. Sabía que yo había hablado. No sabes con quién te estás metiendo, susurró furioso. Voy a destruirte a ti y a tu familia. Ya intentaste destruirme, pero no lo conseguiste. Fue la primera vez en casi un año que respondí a él sin miedo, y aquella sensación de poder, de no ser más víctima, era embriagadora. 3 días después, recibí el alta del hospital. Mi pierna todavía estaba enyesada, necesitaba muletas, pero estaba libre. Y por primera vez en meses, libre de verdad, porque ahora tenía un arma contra él, tenía valor, tenía aliados, tenía un plan. La guerra había comenzado, y esta vez yo no iba a perder. Cuando salí del hospital con aquellas muletas bajo el brazo, sentí algo que no experimentaba hace casi un año. Esperanza. La pierna todavía dolía mucho, pero mi alma estaba más ligera. Por primera vez desde que comencé a trabajar en aquella maldita fábrica, tenía un plan. El doctor Mauricio me había explicado todo al detalle,
Íbamos a demandar a don Raúl por agresión, acoso sexual y crear un precedente que pudiera proteger a otras mujeres. Pero él fue claro conmigo sobre los desafíos. Dolores, no va a ser fácil. Él va a tratar de desacreditarte, va a usar abogados caros, va a intentar sobornar testigos. Necesitas estar preparada para una guerra. Guerra. La palabra me asustaba, pero al mismo tiempo me daba energía. Después de tanto tiempo siendo víctima, finalmente iba a poder luchar. El primer paso era recolectar evidencias. Necesitábamos más testigos, documentos, cualquier cosa que probara el patrón de comportamiento de él. El doctor Mauricio me orientó a buscar otras empleadas que hubieran pasado por la misma situación. Pero antes de eso, tuve que enfrentar a mi familia. Cuando llegué a casa aquella tarde de diciembre de 1971, mi mamá me recibió con una mezcla de alivio y preocupación. «Gracias a Dios estás bien, hija. Don Raúl pasó por aquí ayer. Dijo que puedes quedarte ausente el tiempo que necesites. ¡Qué hombre bueno!, ¿no?» «Hombre bueno. Si ella supiera. Mamá, necesito hablar contigo sobre algo muy importante». Nos sentamos en la cocina de nuestra casita simple. Mi mamá sirvió un café y se quedó mirándome con aquella expresión maternal que siempre me calmaba. «¿Qué pasó, hija? Estás extraña desde que volviste del hospital». Respiré hondo. Contar la verdad a la doctora Elena había sido difícil, pero contar a mi propia mamá sería devastador, como romper el corazón de la mujer que me crió. ¿Cómo decir que el empleo que mantenía a nuestra familia venía con ese precio horrible? «Mamá, lo que me pasó en la fábrica no fue un accidente». Ella frunció el ceño. «¿Cómo que no fue un accidente?» «Don Raúl, él me lastimó a propósito, durante una cosa que me estaba haciendo». Vi la confusión en sus ojos transformarse lentamente en horror a medida que yo contaba la historia. Cada palabra era como una puñalada en mi propio corazón, porque sabía cuánto estaba lastimándola. «Hija mía, por Dios», susurró cuando terminé, las lágrimas corriendo por su rostro. «¿Por qué no me contaste antes?» «Porque tenía miedo, mamá. Miedo de perder el empleo, miedo de que nadie me creyera, miedo de que él cumpliera las amenazas». Ella me abrazó con tanta fuerza que casi no pude respirar. Sentí sus lágrimas mojando mi cabello. «Perdóname, hija. Perdóname por no haberme dado cuenta. Perdóname por obligarte a cargar esto sola». «No fue tu culpa, mamá». «Sí fue. Una madre tiene que proteger a sus hijos. Yo fallé». En aquel abrazo, sentí que tenía una aliada más en mi guerra contra don Raúl. Mi mamá siempre fue una mujer fuerte, y ahora esa fuerza estaba de mi lado. En los días siguientes, comencé la investigación informal que el doctor Mauricio había sugerido. Primero busqué a Concepción. Ella vino a mi casa una tarde de sábado, nerviosa pero determinada. «Dolores, decidí que voy a ayudarte. Me cansé de quedarme callada viendo a ese hombre destruir la vida de las muchachas». «¿Estás segura? Puede ser peligroso». «Claro que estoy segura, y no soy solo yo. Marlene y Rosita también quieren hablar». Mi corazón se aceleró. Otras víctimas dispuestas a testificar. Eso lo cambiaba todo. «Pero hay más», continuó Concepción. «Juanita, que trabajó allá hasta el año pasado, también quiere declarar, y ella tiene una historia que te va a impactar». Juanita era una muchacha que había renunciado súbitamente a mediados de 1971. En aquella época nadie entendió por qué, ya que ella necesitaba mucho el empleo. Marcamos un encuentro en la casa de Concepción para el domingo siguiente. Cuando llegué allá, cojeando con mis muletas, encontré a 4 mujeres sentadas en la mesa de la cocina, todas con la misma expresión de miedo y determinación. «Gracias por venir», dije sentándome con dificultad. «Sé que no es fácil». Marlene fue la primera en hablar. Confirmó todo lo que yo imaginaba. Los mismos abusos, las mismas amenazas, el mismo patrón de comportamiento. «Comenzó 2 meses después de que entré», dijo con voz temblorosa. «Primero eran solo insinuaciones, después evolucionó a tocamientos, después...». No necesitó completar. Todas sabíamos. Rosita, más joven que todas nosotras, apenas conseguía hablar de tanto que lloraba.
pero confirmó que había pasado por lo mismo. Juanita fue quien trajo la revelación más impactante. Muchachas, ¿ustedes creen que somos las únicas? Ese hombre hace esto desde hace años, desde que abrió la fábrica en 1965. ¿Cómo lo sabes? Porque hablé con otras muchachas que trabajaron allá antes. Sonia, que salió en 1969, pasó por lo mismo. Regina, de 1968, también, y hay más. Más. ¿Cuántas éramos? ¿Cuántas vidas él había destruido a lo largo de los años? Juanita, ¿por qué nunca denunciaste? Por las mismas razones que ustedes. Miedo, vergüenza, necesidad. Pero cuando supe lo que te pasó, Dolores, decidí que ya no se podía más. Salimos de aquella reunión con un plan claro. Íbamos a unirnos, todas juntas, y derribar a aquel monstruo. El doctor Mauricio se entusiasmó cuando supo que teníamos 5 testigos dispuestas a declarar. Con esto tenemos un caso sólido, me dijo. Ya no es la palabra de una empleada contra la del patrón. Es un patrón sistemático de abuso. Pero don Raúl no estaba quieto. Cuando supo que yo no había vuelto al trabajo después del periodo de ausencia médica, comenzó a moverse. Primero intentó la intimidación directa. Apareció en mi casa una noche de enero de 1972, golpeando la puerta con fuerza. «Dolores, necesito hablar contigo». Mi mamá atendió la puerta, pero se mantuvo firme. «Ella no quiere hablar con usted. Es sobre su empleo, sobre el futuro de la familia de ustedes». Salí de la cocina cojeando, todavía con muletas. Por primera vez estaba cara a cara con él, fuera del ambiente de la fábrica, lejos del poder que ejercía allá. ¿Qué quiere? Quiero hacerte una propuesta. Vuelve al trabajo, olvídate de esas tonterías que te están metiendo en la cabeza y te doblo el salario. Doblar el salario era mucho dinero para nuestra familia. Sería la diferencia entre pasar necesidad y vivir con dignidad. ¿Y si no acepto? Entonces las cosas se van a poner difíciles para ti y para tu familia. La amenaza estaba clara, pero yo ya no era la muchacha asustada de un año atrás. No acepto, dije mirándolo directamente a los ojos. Y si se acerca a mi familia otra vez, voy a llamar a la policía. Él se puso rojo de rabia, pero no podía hacer nada allí delante de mi mamá, en la calle donde los vecinos podían ver. «Te vas a arrepentir», susurró antes de irse. En los días siguientes comenzaron las represalias. Primero esparcieron rumores sobre mí en la colonia, que era mentirosa, fácil, que estaba tratando de extorsionar a un hombre honesto. «Ignora esos chismes», me aconsejaba mi mamá. «Quien te conoce sabe qué tipo de persona eres». Pero los chismes lastimaban. Ver a vecinos que me conocían desde niña susurrando cuando yo pasaba era doloroso. Después vinieron las amenazas económicas. Don Raúl tenía influencia en el comercio local y comenzó a presionar a proveedores para que no vendieran fiado a mi familia. «Doña María, lo siento, pero ya no puedo hacer cuenta para ustedes», dijo el dueño de la tienda a mi mamá. «¿Por qué, don Juan? Siempre pagamos puntual. Órdenes de arriba. Órdenes de arriba». Don Raúl estaba usando su poder económico para estrangularnos financieramente. Pero el doctor Mauricio había previsto esto. «Es típico», me explicó. «Cuando los hombres poderosos se sienten amenazados, usan todos los recursos disponibles». En febrero de 1972, finalmente entablamos la demanda. El doctor Mauricio había preparado todo meticulosamente: declaraciones de las víctimas, informes médicos, evidencias del patrón de comportamiento. La demanda causó un escándalo en la ciudad. Nunca había pasado nada parecido en la Ciudad de México. Una empleada demandando al patrón por acoso sexual era algo inédito. Los periódicos locales noticiaron el caso siempre de forma cuidadosa. «Empleada acusa a empresario de agresión», decía el titular del Diario Nacional. La reacción fue inmediata y violenta. Parte de la sociedad se puso del lado de don Raúl. Después de todo, él era un empresario respetado, generaba empleos, frecuentaba la iglesia. «Esa muchacha es una oportunista», escuché a una señora comentar en la farmacia. «Quiere aprovecharse de un hombre de bien». Pero otra parte comenzó a cuestionar.
Otras mujeres se identificaron con nuestra lucha, aunque no lo admitieran públicamente. Don Raúl contrató al mejor bufete de abogados de la ciudad, el LIC. Cándido Méndez era famoso por defender a empresarios en casos laborales. Su estrategia fue clara desde el inicio: desmoralizar a las víctimas. Mi cliente es un hombre íntegro, padre de familia, pilar de la comunidad, declaró a los periódicos. Está siendo víctima de un intento de extorsión por parte de empleadas descontentas. La primera audiencia fue marcada para marzo de 1972. El doctor Mauricio me preparó para lo que venía. Van a tratar de destruirte moralmente. Van a cuestionar tu reputación, tu vida personal. Van a tratar de hacerte parecer mentirosa. Estoy preparada. ¿Estás segura? Porque una vez que comience, no hay vuelta atrás. Vas a ser expuesta públicamente. Vas a tener que revivir todo en detalle. Pensé en las otras muchachas que todavía trabajaban en la fábrica, en las que vendrían. Pensé en cuántas vidas don Raúl iba a destruir si salía impune una vez más. Estoy segura. El día de la audiencia llegué al juzgado todavía con muletas. Mi pierna estaba mejorando, pero aún necesitaba apoyo. El doctor Mauricio dijo que eso era bueno, mostraría al juez la gravedad de la agresión. El juzgado estaba lleno. Periodistas, curiosos, simpatizantes de ambos lados. Nunca había visto tanto movimiento en un proceso en la Ciudad de México. Cuando don Raúl entró en la sala escoltado por sus abogados caros, nuestras miradas se cruzaron. Por primera vez, no sentí miedo. Sentí determinación. El LIC. Cándido Méndez comenzó como era de esperarse, tratando de descalificar nuestro caso. Su señoría, estamos ante un intento claro de extorsión. Empleadas descontentas, tratando de aprovecharse de un accidente de trabajo para obtener ventaja financiera. El doctor Mauricio respondió con firmeza. Su señoría, tenemos aquí 5 mujeres diferentes, en periodos diferentes, todas relatando el mismo patrón de comportamiento. Esto no es coincidencia, es sistema. Cuando llegó mi turno de declarar, sentí el corazón acelerarse. Allí estaba yo, una muchacha pobre de 19 años, enfrentando a uno de los hombres más poderosos de la ciudad. «Puede comenzar, señorita», dijo el juez, el LIC, Ayala Rocha. Conté todo, cada abuso, cada amenaza, cada humillación. Sentí lágrimas correr por mi rostro, pero mantuve la voz firme. Esta era mi oportunidad de ser escuchada, y no iba a desperdiciarla. Cuando el LIC, Cándido Méndez, comenzó a interrogarme, trató de confundirme, de hacerme contradecir. ¿La señorita no considera extraño nunca haber denunciado antes? ¿Por qué solo ahora, después del accidente? Porque tenía miedo, y porque solo ahora encontré personas dispuestas a ayudarme. ¿La señorita no está inventando esta historia para conseguir dinero? Si fuera por dinero, habría aceptado la propuesta que él me hizo de doblar mi salario. Sentí que había marcado un punto. El doctor Mauricio me había preparado bien. Las otras muchachas declararon a lo largo de la semana. Cada declaración confirmaba el patrón, mostraba que no eran casos aislados. El momento más impactante fue cuando Juanita reveló la extensión real del problema. Su señoría, hablé con al menos 8 mujeres que pasaron por la misma situación en aquella fábrica. Algunas se fueron de la ciudad de tanta vergüenza. 8 mujeres, más de las que imaginábamos. Don Raúl trató de negarlo todo, claro. Dijo que éramos mentirosas, que estaba siendo víctima de una conspiración. Pero su versión no se sostenía. ¿Cómo explicar que 5 mujeres diferentes inventarían la misma historia? ¿Cómo justificar el patrón de comportamiento relatado por víctimas que ni se conocían? El proceso se arrastró por 3 meses. 3 meses de tensión, de amenazas veladas, de presión psicológica. Pero también 3 meses en que sentí crecer dentro de mí una fuerza que no sabía que poseía. En junio de 1972 vino la sentencia. El LIC, Ayala Rocha, fue claro y directo. Este tribunal reconoce la veracidad de los hechos narrados por las víctimas. El patrón sistemático de abuso es evidente e inadmisible. Don Raúl fue condenado a 2 años de prisión,
pago de indemnización para todas las víctimas y cierre temporal de la fábrica. Cuando escuché la sentencia, me deshice en lágrimas, no de tristeza, sino de alivio. Había vencido. Habíamos vencido. Don Raúl trató de apelar, pero los tribunales superiores confirmaron la condena. En septiembre de 1972 fue encarcelado. Ver a aquel hombre que me había aterrorizado por tanto tiempo siendo llevado esposado fue una de las visiones más liberadoras de mi vida. La victoria tuvo un precio. Perdimos amigos, enfrentamos prejuicios, pasamos dificultades financieras. Pero valió cada sacrificio porque probamos que era posible, que muchachas pobres podían enfrentar a hombres poderosos y vencer, que la justicia no era privilegio solo de los ricos. Y principalmente, salvamos a otras muchachas de pasar por lo que habíamos pasado. La fábrica fue reabierta meses después, pero con nueva dirección y políticas estrictas de protección a las empleadas. Nuestra victoria resonó por toda la región. Otras mujeres se animaron a denunciar abusos. Otros procesos fueron abiertos. Habíamos plantado una semilla de cambio que florecería por décadas. Después de la condena de don Raúl en septiembre de 1972, pensé que mi vida finalmente podría seguir un rumbo normal. ¡Qué ingenua era! La victoria en la justicia fue apenas el comienzo de una jornada aún más desafiante. Reconstruir mi vida desde cero a los 19 años, con una pierna que nunca más sería la misma y una reputación manchada por los rumores que circulaban por la ciudad. La indemnización que recibí fue significativa para los estándares de la época. 15,000 pesos, una cantidad que representaba casi 2 años de salario. Pero el dinero vino con un precio emocional alto. Cada centavo de aquel valor representaba una humillación sufrida, una noche de terror vivida, un pedazo de mi dignidad que había sido robado. Ahora puedes descansar, mi mamá dijo cuando el dinero llegó. Puedes cuidarte, tratarte bien. Pero descansar era lo último que quería. Durante aquellos meses de proceso, había descubierto una fuerza interior que ni sabía que existía. Había probado para mí misma que podía enfrentar gigantes y vencer. Y ese descubrimiento había despertado en mí una ambición que jamás imaginé tener. El problema era, ¿qué futuro podría construir una muchacha como yo? Mi pierna derecha había quedado con secuelas permanentes de la fractura. Cojeaba levemente y sentía dolores cuando estaba mucho tiempo de pie. Trabajos que exigían esfuerzo físico estaban descartados. Además, mi reputación en la ciudad estaba complicada. La mitad de las personas me veía como heroína, la muchacha valiente que había enfrentado a un poderoso. La otra mitad me consideraba una oportunista que había armado un escándalo contra un hombre de bien. Dolores, podrías buscar empleo en alguna oficina, sugirió Concepción en una de nuestras conversaciones. Con tu inteligencia serías perfecta para trabajo administrativo. Intenté en algunas oficinas de la ciudad, pero siempre tropezaba con el mismo problema. Mi nombre estaba asociado al escándalo, y muchos empleadores temían contratar a alguien que daba problemas. Lo siento, dijo el gerente de una oficina de contabilidad, pero nuestra empresa valora la discreción. No podemos correr riesgos. Riesgos, como si luchar por mis derechos fuera un defecto de carácter. Fue en esa época de incertidumbres cuando algo inesperado ocurrió. El doctor Mauricio, mi abogado, me hizo una propuesta que cambiaría completamente el rumbo de mi vida. Dolores, tienes un talento natural para la organización y la comunicación. Lo vi durante todo el proceso. ¿Qué tal trabajar conmigo? ¿Trabajar? ¿Cómo qué, doctor? Como asistente jurídica. Puedo enseñarte lo básico del derecho. Tú me ayudas con el papeleo, atención a los clientes. Y hay una cosa que haces mejor que cualquier abogado experimentado. ¿Qué cosa? Entiendes a las víctimas. Cuando una mujer llega aquí, sufriendo abuso, acoso, violencia, necesita a alguien que entienda por lo que está pasando, alguien que ya haya estado ahí. La propuesta me emocionó y me asustó al mismo tiempo. Trabajar con derecho siempre me había parecido algo muy distante de mi realidad. Pero el doctor Mauricio estaba ofreciendo no solo un empleo, estaba ofreciendo un propósito.
pero no tengo suficientes estudios. Estudios se consiguen. Tú tienes algo mucho más raro, experiencia de vida y valor para usar esa experiencia en beneficio de otros. Acepté la propuesta. En octubre de 1972, mi primer día en el despacho fue aterrador. Yo, una muchacha que apenas había terminado la secundaria, rodeada de libros de derecho, códigos, procesos complejos. Pero el doctor Mauricio fue paciente. Me enseñó a organizar documentos, redactar escritos simples, atender clientes, y descubrí que tenía facilidad para aquello. Lo más importante, cuando mujeres víctimas de violencia llegaban al despacho, conseguía establecer una conexión que ningún abogado hombre lograría. Ella nos entiende, escuché a una cliente comentar con otra. No es solo profesional, es personal. En enero de 1973, el doctor Mauricio me hizo otra propuesta revolucionaria. Dolores, ¿qué tal hacer la preparatoria? Terminar el bachillerato. ¿A los 20 años? Nunca es tarde para estudiar. Con la preparatoria completa podrías hasta pensar en hacer la licenciatura en Derecho. ¿Licenciatura en Derecho? La idea me pareció absurda en la época. Una muchacha pobre, hija de obrero muerto, víctima de abuso sexual, estudiando Derecho. Eso no existía en mi mundo, pero la semilla estaba plantada. Comencé la preparatoria en marzo de 1973, estudiando por la noche después del trabajo. Era pesado. Trabajaba de 8 a 5 en el despacho, después corría para la escuela de 7 a 10 de la noche. Mi pierna dolía mucho al final del día, pero mi mente estaba más activa que nunca. Descubrí que adoraba estudiar, que tenía facilidad para aprender. «Estás diferente», comentó mi mamá algunos meses después. ¿Diferente cómo? Más determinada. Determinada era la palabra correcta. Por primera vez en la vida tenía objetivos claros. Quería graduarme, quería entender profundamente el derecho, quería usar mi conocimiento para ayudar a otras mujeres. En 1974, algo ocurrió que cambió completamente mi perspectiva sobre el futuro. Una cliente llegó al despacho en una situación que me hizo revivir mis propios traumas. Se llamaba Sandra, tenía 18 años y estaba siendo abusada por el patrón en la tienda donde trabajaba. La historia era asustadoramente similar a la mía. Él dijo que si cuento a alguien, va a divulgar que soy una cualquiera, me contó llorando. Mi familia necesita mi salario. Era como mirar en un espejo del pasado. La misma manipulación, el mismo miedo, la misma sensación de estar atrapada. Sandra, dije tomando su mano, sé exactamente por lo que estás pasando. Y sé que parece imposible salir de esa situación, pero es posible. Le conté mi historia. Vi sus ojos llenarse de esperanza a medida que percibía que no estaba sola, que alguien había pasado por el mismo infierno y conseguido salir. ¿Realmente crees que puedo vencer? Estoy segura y voy a ayudarte. El caso de Sandra fue mi primero como asistente principal. El doctor Mauricio me dio libertad total para conducir la investigación, recolectar declaraciones, preparar la estrategia. Descubrimos que el patrón de ella tenía el mismo patrón de conducta que don Raúl. Otras empleadas habían sido víctimas, pero todas estaban con miedo de hablar. Usé la misma táctica que había funcionado en mi caso: reunir a las víctimas, mostrarles que no estaban solas, construir un caso sólido basado en el patrón de comportamiento. En 6 meses conseguimos no solo la condena del agresor, sino también un acuerdo financiero que permitió a Sandra mudarse a otra ciudad y recomenzar la vida. «Gracias», me dijo el día de la sentencia. «Me salvaste». En aquel momento entendí cuál era mi verdadero propósito en la vida. No era apenas sobrevivir a mis traumas, era transformarlos en herramienta de liberación para otras mujeres. Terminé la preparatoria en diciembre de 1974 con calificaciones excelentes. El doctor Mauricio organizó una pequeña fiesta en el despacho para celebrar. «Ahora viene la parte seria», dijo. «Examen de admisión para Derecho». El examen de admisión de 1975 fue una de las experiencias más desafiantes de mi vida. Yo, a los 22 años,
compitiendo con jóvenes de clase media que habían tenido acceso a cursos caros, escuelas privadas, bibliotecas en casa. Estudié como nunca había estudiado antes. Me despertaba a las 5 de la mañana para repasar materias antes del trabajo. En el almuerzo, en vez de comer, me quedaba leyendo. Por la noche, después de la cena, estudiaba hasta la medianoche. Mi mamá se preocupaba con mi obsesión por los estudios. «Hija, vas a enfermarte así». «Mamá, esta es mi única oportunidad. Si no paso este año, tal vez nunca más tenga el valor de intentar». El día del examen llegó en diciembre de 1975. Recuerdo cada detalle de aquella mañana: el nerviosismo, las manos sudadas, la sensación de que todo mi futuro dependía de aquellas pocas horas. La prueba fue difícil, pero sentí que me había salido bien, principalmente en la redacción, donde pude hablar sobre justicia social y derechos de las mujeres, temas que conocía no solo en la teoría, sino en la práctica. El resultado salió en febrero de 1976. Cuando vi mi nombre en la lista de aprobados, comencé a llorar allí mismo frente a la universidad. Lo había conseguido. Una muchacha pobre, víctima de abuso, coja de una pierna, había aprobado el examen de admisión para Derecho en una de las mejores universidades de Ciudad de México. «Felicidades», dijo un compañero aprobado. «Debes haber estudiado mucho». Si él supiera que yo había estudiado no solo libros, sino la vida, que mi educación había comenzado en aquella sala de tortura de don Raúl, continuado en las audiencias del tribunal, y ahora finalmente llegaba a la universidad. El primer día de clases fue en marzo de 1976. Cuando entré en aquella aula llena de jóvenes de clase media, todos bien vestidos, todos confiados, sentí que no pertenecía a aquel lugar. «¿Tú vas a estudiar Derecho?», preguntó un compañero mirando mi ropa sencilla. «Pensaba que eras la de la limpieza». La observación me lastimó, pero también me motivó. Iba a probar que pertenecía allí tanto como cualquiera de ellos. La universidad fue un desafío constante. Muchos profesores tenían prejuicios contra alumnos mayores, principalmente mujeres. Algunos compañeros me veían como curiosidad, la muchacha pobre que había tenido suerte de conseguir entrar. Pero yo tenía una ventaja que ellos no tenían: experiencia real. Cuando estudiábamos Derecho Penal, yo sabía en la práctica cómo funcionaba un tribunal. Cuando vimos Derecho Laboral, yo había vivido en carne propia las relaciones abusivas de poder. «Tu participación en las clases es siempre muy rica», dijo el profesor de Derecho Civil. «Traes una perspectiva diferente». Perspectiva diferente era una forma educada de decir que yo había aprendido derecho en la vida real antes de aprenderlo en los libros. Durante los 5 años de universidad continué trabajando con el doctor Mauricio. Era pesado. Clases por la mañana, trabajo por la tarde, estudios por la noche, pero cada semestre que pasaba sentía que estaba más cerca de mi objetivo. En 1978, en el tercer año, ocurrió algo que me marcó profundamente. Una profesora de Derecho de la Mujer, materia optativa que pocos alumnos cursaban, me llamó para conversar. «Dolores, supe de tu historia, de tu lucha. ¿Ya pensaste en especializarte en derechos de las mujeres?» «¿Cómo así, profesora?» «México está cambiando. Las mujeres están ganando más espacio, más derechos. Vamos a necesitar abogadas que entiendan esas cuestiones no solo teóricamente, sino vivencialmente». La sugerencia plantó una semilla. Comencé a estudiar más profundamente los derechos de las mujeres, la legislación laboral, los casos de discriminación y violencia. Descubrí que lo que me había pasado estaba pasando a miles de mujeres por todo México y que muy pocas tenían el valor o las condiciones de luchar por sus derechos. En 1979 escribí mi tesis sobre acoso sexual en el ambiente de trabajo, análisis jurídico y social. Usé mi propio caso como estudio principal, analizando tanto los aspectos legales como los sociales del problema. «Este trabajo puede convertirse en libro», dijo mi asesora. «Es pionero en México». Pionero. Una palabra que comenzó a definir mi trayectoria. Me gradué en diciembre de 1980, a los 27 años.
En la graduación, cuando subí al estrado para recibir el título, vi a mi mamá en la platea llorando de orgullo. Pensé en todo lo que había pasado para llegar allí. La muchacha asustada que había sido abusada y casi muerta a los 18 años, ahora era la Lic, Dolores, abogada titulada, especialista en derechos de las mujeres. ¿Y ahora qué, Lic, Mauricio?, preguntó después de la ceremonia. Ahora voy a abrir mi propio despacho, especializado en casos que nadie quiere tomar. Mujeres pobres, víctimas de violencia, trabajadoras explotadas. Va a ser difícil ganar dinero así. No es sobre dinero, es sobre justicia. En enero de 1981, alquilé una pequeña oficina en el centro de la Ciudad de México y coloqué un letrero en la puerta. Licenciada Dolores Santos, Abogacía Popular. Abogacía popular era así como yo definía mi trabajo. Abogacía para el pueblo, para quien no tenía voz, para quien siempre había sido olvidado por el sistema. En los primeros meses apenas tenía clientes. Muchas personas desconfiaban de una abogada tan joven, principalmente mujer, principalmente con mi historia. Pero poco a poco el trabajo comenzó a aparecer. Primero fueron mujeres derivadas por el doctor Mauricio. Después comenzaron a venir por cuenta propia, víctimas que habían oído hablar de la abogada que entendía el sufrimiento de ellas. En 2 años mi despacho estaba siempre lleno. Casos de acoso sexual, violencia doméstica, discriminación en el trabajo, pensión alimenticia. Cada caso era una batalla, cada victoria era una pequeña revolución. «Estás cambiando la ciudad», dijo Concepción, que se había convertido en mi secretaria. «Las mujeres ya no tienen tanto miedo de denunciar». ¿Cambiando la ciudad? Tal vez fuera exageración, pero sentía que estaba plantando semillas de transformación. En 1983 recibí una invitación que cambiaría nuevamente el rumbo de mi vida. El gobierno de Ciudad de México estaba creando la primera Fiscalía de la Mujer del Estado y querían que yo participara del proyecto como consultora. «Es una oportunidad de impactar a miles de mujeres», explicó la coordinadora del proyecto. «Tu experiencia sería fundamental». Acepté el desafío. Durante 6 meses viajé por todo el estado capacitando a fiscales, formando funcionarios, creando protocolos de atención. Fue gratificante ver que mi lucha individual se había transformado en política pública, que otras mujeres tendrían acceso a una atención digna, respetuosa, eficiente. Pero el trabajo más importante todavía estaba por venir. En 1984 decidí escribir un libro contando mi historia completa. «¿Por qué ahora?», preguntó mi mamá. «Porque otras muchachas necesitan saber que es posible, que se puede transformar dolor en propósito, trauma en fuerza». El libro tardó 2 años en quedar listo. Del trauma a la transformación, una jornada de supervivencia y victoria. Fue publicado en 1986 y causó impacto nacional. «Tu historia es inspiradora», dijo una periodista de la revista Siempre. «Enseña a superar cualquier adversidad». ¿Superar la adversidad? Sí, era posible. Pero más que eso, era posible transformar la adversidad en combustible para el cambio social. El libro me trajo reconocimiento nacional. Comencé a dar conferencias por todo el país, a participar en programas de televisión, a ser consultada por periodistas. Pero lo más importante, comenzaron a buscarme mujeres de todos los rincones de México. Cartas, llamadas telefónicas, personas que viajaban horas para conocerme. «Tu historia me dio valor», decía cada una. «Si tú pudiste, yo también puedo». Y podían. Una por una, esas mujeres iban superando sus traumas, construyendo nuevas vidas, transformándose de víctimas en protagonistas. En 1987, a los 34 años, miré hacia atrás y vi el camino que había recorrido. De la muchacha quebrada de 18 años a la abogada respetada nacionalmente. Del trauma a la transformación. Pero sabía que mi jornada apenas estaba comenzando. Tenía todavía mucho que hacer, muchas mujeres que ayudar, muchas batallas que vencer. Y lo más importante, había descubierto que mi mayor victoria no era haber sobrevivido a los abusos. Era haber transformado esa supervivencia en herramienta de liberación para otras.
Mi pierna derecha todavía dolía en los días fríos, recordándome de dónde todo había comenzado. Pero ahora ese dolor tenía un significado diferente. No era más símbolo de trauma, sino de transformación, de victoria. Mis queridos, si llegaron hasta aquí, muchas gracias por escucharme con tanto cariño. Esta historia no fue fácil de contar, pero sé que puede ayudar a otras personas que están pasando por dificultades. No olviden suscribirse al canal y dejar ese me gusta sabroso que me ayuda mucho a seguir compartiendo estas historias de vida con ustedes. Y algo muy importante, nunca olviden que, no importa el tamaño de la tormenta, siempre existe un arco iris esperando del otro lado.